Buen día, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi texto hoy es de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, busquen Juan capítulo 3. Una cosa que me gusta del ministerio de Jesús es que Él siempre tenía tiempo para la gente. Él amaba a la gente y le daba su tiempo. Y no importa cómo cansado él estaba, no importa nada. Él siempre estaba dispuesto para ayudar y hablar con la gente. Y en Juan capítulo 3 vemos un encuentro muy famoso, un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Cristo tuvo tiempo para Nicodemo cuando Nicodemo vino para reunir con él. Y entonces en este encuentro Jesús planteó dos temas muy importantes para nosotros. Uno es el reino de Dios y el otro es el nuevo nacimiento. Entonces leamos este pasaje, Juan 3, 1 hasta 15, y vamos a ver lo que Cristo dijo sobre el reino de Dios y el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, en este capítulo, vemos primero el hombre Nicodemo. El hombre Nicodemo. ¿Quién es este hombre? Él dice aquí, él era un fariseo y un principal entre los judíos. Entonces, los fariseos, ustedes conocen, eran los hombres más religiosos, más estrictos en la ley de Dios en la nación de Israel durante el tiempo de Jesús. Ellos siempre buscaban obedecer todo parte de la ley y inventar nuevas leyes para asegurar que no
implementaron otras leyes que Dios había dado. Entonces él era uno de estos hombres, un hombre religioso muy estricto, y dice que él era un principal entre los judíos. Eso significa que él era un miembro del consejo de los judíos. El consejo tenía autoridad sobre los asuntos de los judíos. Entonces este era un hombre importante, no solo era religioso, pero era importante. Y normalmente esos dos grupos, los fariseos y el consejo, eran enemigos de Cristo y estaban en contra de su ministerio y su mensaje. Pero encontramos aquí en Nicodemo un hombre diferente, que él estaba curioso y quería hablar con Cristo. Parece quizás que él tenía preguntas y que él pensaba que Cristo podía contestar. Él reconoció, dice versículo 2, que Cristo vino de Dios, que Él estaba de Dios. Entonces, este hombre vino, pero Él vino ¿cuándo? Por la noche, porque yo creo que Él tenía miedo, no quería que nadie viera que de donde Él fue. No quería que ellos sabieran que Él estaba con Cristo. Entonces, Cristo todavía lo recibió. No importa, Él lo recibió. Y vamos a ver lo que Cristo dijo en versículo 3. Nota que Nicodemo no hizo una pregunta. Solo él dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Todavía no había hecho una pregunta, pero Cristo ya tuvo una respuesta lista, porque él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dos asuntos muy importantes aquí: el reino de Dios y el nuevo nacimiento. Primero vamos a hablar del reino de Dios. Quiero que ustedes vean la importancia del reino de Dios. Es un tema muy importante en la Escritura. Y quizás sepan que o piensan que es igual a vida eterna, y es igual, es casi igual a vida eterna, pero es un poco más que eso. Y de hecho, Cristo, cuando Él empezó su ministerio en Marcos 1, vemos que Él anunció el reino de Dios. Él dijo en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él anunció que el reino de Dios ha llegado. Era el tiempo en que se ha cumplido. Entonces, ¿qué significa aquí? Dios ya reinaba antes de Cristo vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó Cristo? Sí, Dios reinó, pero no todo el mundo ha reconocido su autoridad. Él está en control, Él siempre ha estado en control. Y nada va a cambiar eso. Pero lo que significa cuando hablamos del reino de Dios es que Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él iba a establecer sobre la tierra un reino visible, en que su Mesías iba a gobernar, y en este reino Él iba a corregir
arreglar todos los problemas que el pecado introdujo en el mundo. Por ejemplo, la muerte, el pecado en general, las enfermedades, los conflictos que hay entre nosotros y otra gente, entre personas. Todos estos problemas, Dios dijo que Él iba a corregir, a arreglar en el reino, en su reino, en el reino de Dios. Y si, por favor, permíteme tomar un corto estudio por el Antiguo Testamento del Reino de Dios. Solo quiero leer algunos versículos para que podamos entender mejor el reino de Dios. Primero vemos que el reino es un reino en la tierra, permanente y reconocido por la gente. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es un reino permanente. Y también Dios va a restaurar todas las cosas, incluyendo limpiando los pecadores y los efectos del pecado en el mundo. Isaías 55, versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primer no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de enfermedades, lleno de tristeza. Y Dios dice aquí que Él va a arreglar todo eso en su reino. También en Isaías 35, Él dice: decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios va a venir al mundo, ¿verdad? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esos son los efectos del pecado, que no puede oír, no puede hablar. Él va a arreglar esas cosas. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, la limpieza del pecado. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tiene ahora una imagen más clara del reino de Dios. Y un versículo finalmente es Joel 2, 28 y 32. Vemos aquí que este será un tiempo del Espíritu, una edad del Espíritu. Joel 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En resumen, en el reino de Dios va a reinar sobre su pueblo. Él va a arreglar todo que es roto y corrupto, y la tierra funcionará como Dios deseaba desde el principio. Y cuando Cristo vino, Él empezó este reino. Okay? El reino empezó cuando Cristo vino. Y es por eso que Él anunció el reino de Dios. Y cuando Cristo regrese, Él va a cumplir el reino de Dios. Porque ahora todavía tenemos tristeza, ¿verdad? Todavía tenemos pecado, todavía tenemos muerte, enfermedades, pandemias. Y los efectos del mundo caído todavía existen.
Es porque ahora estamos en la época de gracia cuando es posible ser salvo y entrar en una relación con Cristo. Pero cuando Cristo venga para la segunda vez, Él va a establecer el reino visible y va a vencer todos sus enemigos y va a limpiar todo el mundo de pecado y de muerte y de tristeza. Este es el reino de Dios. Entonces, para entrar en este reino es muy, muy importante. Para entrar en este reino es para permanecer donde Dios está y para vivir en la nueva creación que Él va a crear cuando Cristo regrese. Entonces, cada uno de nosotros debe desear estar o ser un parte de este reino, ¿verdad? ¿Quieres estar en el reino de Dios? Sí, yo sí. Pero ¿qué dijo Cristo sobre la entrada al reino de Dios? Él dijo que era necesario es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces, por favor, vean la importancia del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Sí, hay un problema con el hombre natural. El hombre como somos naturalmente cuando nacimos y en todas nuestras vidas como nosotros. Y como nosotros somos. Y el problema es que el hombre natural está espiritualmente muerto. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Él está hablando a ellos que son cristianos, pero dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que Dios les dio vida cuando en su estado natural estaban muertos espiritualmente. Esta es nuestra condición sin Cristo, nuestra condición cuando nacimos. También la Biblia dice que el hombre natural es insensible a las cosas de Dios. La primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. Entonces, estamos muertos. Es como si hubiera un cuerpo enfrente de ti, de una persona muerta. Y si tú gritara a él, no importaría porque él no podría responder. Él está muerto. Y es igual con nosotros y Dios. Aparte de Cristo, estamos muertos a Dios. No podemos entenderlo, escuchar su voz. Es como Lázaro en la tumba. Estamos muertos. Y también la Biblia dice que el hombre natural es enemigo de Dios y él es incapaz de agradarlo. Romanos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la condición natural de todos. Y es por eso que no es que todos pueden entrar en el reino de Dios. Si estos entraran en el reino de Dios serían igual al mundo como es ahora mismo. No habría un cambio. Entonces es necesario que haya un cambio.
en nuestros corazones para que podamos entrar en el reino de Dios. Es como si quisiera vivir bajo del agua. Y es imposible con su cuerpo que tiene ahora, porque no puede respirar bajo el agua. Necesita una transformación para respirar en el agua. Igualmente necesitamos una transformación para que podamos vivir en el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo es esta transformación? Mira en versículo 5, no es que como en 4 Nicodemo preguntó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esto es todo lo que Cristo refiere. Pero ¿qué dijo Cristo en versículo 5? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es igual a nacer de agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué significa Cristo aquí? Lo primero es nacer de agua. En este no refiere al bautismo. Mucha gente piensa que refiere al bautismo, pero no es bautismo. Porque el bautismo no es necesario para la salvación. El ladrón sobre la cruz que se convirtió no tenía tiempo para bautizarse, pero Cristo dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces sabemos que el bautismo no es necesario para la salvación. Probablemente esta es una referencia a Ezequiel 36, versículo 25. En este versículo, Dios habla de la necesidad de que Él dice que Él va a limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, el agua es un símbolo del perdón de nuestros pecados. La persona que entra en el reino de Dios necesita que sus pecados sean perdonados, limpiados completamente. Y también él necesita nacer el nacimiento del Espíritu. ¿Okay? Este refiere que el Espíritu necesita darle vida. Él está muerto. Él necesita vida del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando se nace de su madre o su padre, de su madre, de los padres, el hombre y la mujer, y tienen un hijo, este hijo comparte en su naturaleza de carne. Él es un humano, él tiene un cuerpo físico. Pero la persona que nace del Espíritu comparte en la naturaleza del Espíritu. Él tiene vida espiritual. ¿Okay? Entonces, cuando el Espíritu te hace vivo espiritualmente, esto significa que Él te hace sensible a Dios. Recuerden que el hombre natural es insensible a Dios, pero con el nuevo nacimiento se hace sensible. También el Espíritu te da un corazón nuevo que ama a Dios. No es un enemigo, pero un corazón que ama a Dios. Y también se hace capaz de agradar a Dios. Recuerden que el hombre natural no puede agradar a Dios, pero sí con el nuevo corazón es posible. Puede obedecerlo. Entonces, eso es algo que solo el Espíritu puede hacer en el corazón del hombre. Solo Él puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón suave y blando. Entonces, es fácil engañar a otros en que ellos piensen que tú eres espiritual cuando no eres. Quiero hacer una comparación entre un hombre natural que parece
religioso, parece espiritual, pero no es. Y el hombre que tiene el nuevo nacimiento, que tiene el corazón nuevo del Espíritu. Que escuchen, dice, el hombre natural puede parecer espiritual porque él puede tener sentimientos cálidos por Dios. Sí, no odia a Dios, pero tiene sentimientos cálidos, tiene buenas ideas de Dios. No tiene un problema con Dios en su mente. Aunque un hombre dice que él no tiene un problema de Dios, eso no importa que él, o eso no significa que él realmente es un cristiano, que él tiene el Espíritu en su vida. También el hombre natural puede exponer símbolos religiosos en su casa, como un crucifijo o una cruz o una imagen de un santo o cualquier cosa, o tener una Biblia en la mesa de su comedor. No importa, no necesita el Espíritu en tu vida para hacer esto. Este solamente es un acto que un hombre de la carne puede hacer. También el hombre natural puede ser conmovido en un culto de adoración. Una vez leí una entrevista con el actor Brad Pitt. Y él nació en un hogar bautista. Y él habló de su niñez. Y él dijo que él podía ir a una campaña de la iglesia y sentir la presencia y el movimiento del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo él podía ir a un concierto de la música rock y sentir igual al concierto. Y él confundió el Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo con un concierto. ¿Y por qué? Es porque el hombre natural puede ser conmovido por la música en el culto o por la elocuencia del pastor. Pero eso no significa que él realmente tiene un corazón nuevo, un corazón del Espíritu Santo. Y también el hombre natural puede lamentar las consecuencias de sus pecados. Las cárceles están llenas de presos que lamentan las consecuencias de sus pecados. Pero no significan que han nacido de nuevo. Todo el mundo lamenta las consecuencias de sus pecados. Esta no es una marca de la obra del Espíritu en la vida. Y también el hombre natural puede vivir una vida recta. Hay muchos mormones, muchos católicos, mucha gente en el mundo, muchos ateos que viven vidas rectas, conforman externamente a la ley de Dios. Pero esta no es una reflexión de la condición del corazón. Entonces, esto es el hombre natural. Y entonces, ¿cuáles son las marcas del hombre nacido de nuevo? Primero, el hombre nacido nuevo ama a Dios. No solo tiene sentimientos cálidos por Dios, pero él realmente ama a Dios y anhela Dios, desea a Dios y desea las cosas de Dios. Esas cosas son las más importantes de todo en su vida. Él es como el siervo en el desierto que jadea por aguas refrescantes. Este es el corazón del hombre con el Espíritu Santo. También el hombre nacido nuevo demuestra el fruto del Espíritu en su vida. Amor, paz, paciencia, gozo, estas cosas, etc. Están características
de su vida. No es a veces Él muestra estas cosas, pero puede ver en su vida amor, consistentemente y paz y paciencia y todo el fruto del Espíritu. También el hombre nacido nuevo ama a su prójimo. Tiene un ama real para su prójimo. Él tiene asco y aborrece su pecado. No solo lamenta las consecuencias de su pecado, pero cuando él peca, le da asco. Y él está triste porque ha causado daño al corazón de Dios. Y también este hombre obedece alegremente a Dios. Él no es una carga para obedecer. Él disfruta, él quiere obedecer. Esas son algunos de las características de un hombre que ha nacido de nuevo. Entonces, todos necesitan examinar sus corazones en este momento. ¿Estás seguro de que has nacido de nuevo? ¿En qué categoría pertenece? ¿Tiene las características externas de un hombre natural que parece religiosa, pero realmente no tiene un corazón nuevo, un corazón que solo el Espíritu Santo puede poner en tu pecho? Si no, ¿qué necesita hacer? Mira en versículos 14 y 15. Y Cristo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Cristo refiere a una historia en el Antiguo Testamento en Números. Y en esta historia los israelitas se quejaron contra Dios y entonces Dios les envió víboras para castigarlos, y las víboras los mordeaban y mucha gente murió. Entonces ellos se arrepintieron y pidieron la misericordia de Dios. Y Dios dijo a Moisés que construyera una imagen de una serpiente y lo pusiera sobre una vara, un palo, y levantara alta para que la gente pudiera verlo. Y si una persona viera a esta serpiente, la imagen de la serpiente, sería sanado y salvado. Entonces, esto significa que necesitamos tener fe. Si estuvieras entre los judíos durante este tiempo y escucharas este mensaje que solo necesitara mirar a la serpiente para ser salvo, para ser sano, ¿qué haría? Tendría dos opciones. Pudiera rechazar este mensaje y decir que es una locura. ¿Cómo puede ser que solo mirando a esta imagen puede sanarme? O podría creer este mensaje y mirar a la imagen. Cristo es como esta imagen. Él fue levantado arriba en la cruz. Y dice que todos que creen en Él tendrán vida eterna.
Mira a Él y cree que Él te da perdón por sus pecados y que Él puede cambiar tu corazón y darte un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que tiene la capacidad de obedecer a Dios y que tiene amor por Dios y que tiene un deseo nuevo para Dios. Cree esto y Dios lo dará. Mira a Cristo, cree en la promesa. Pero si estás seguro de que tiene vida eterna, ¿qué necesita hacer con lo que hemos estudiado hoy? Primero, recuerde que tú has nacido de nuevo, entonces viven como corresponde. Viven como corresponde. Romanos 6, 12 hasta 14 dice, no utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. Cuando pecamos, cuando la tentación es muy fuerte para nosotros, es porque, muchas veces es porque olvidemos de quién pertenecemos. Olvidemos que somos ya un parte del reino de Dios. Olvidemos que somos criaturas nuevas. Y cuando olvidemos eso, es mucho más fácil pecar. Y actuamos como un hombre natural. Entonces, recuerden que ustedes pertenezcan a Dios. Que ustedes tienen el Espíritu Santo. Que ustedes tienen un corazón nuevo, capaz de obedecer a Dios. Viven como corresponde a su vida nueva. También viven con esperanza. Vivan con esperanza. Recuerden que decimos que todavía no hemos recibido o no hemos visto completamente el reino de Dios. Cristo va a cumplir todo a su regreso. Entonces, tenemos esperanza cuando estamos en el medio de una pandemia como ahora. Tenemos esperanza cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando hay muerte, cuando hay problemas en su vida, en este mundo caído. Recuerden que este no es todo, que Cristo va a regresar y Él va a arreglar todo y establecer permanente el reino de Dios en frente de los ojos de todos. Y Él va a hacer todo nuevo. Y finalmente, evangelicen. Necesitamos compartir este mensaje de esperanza con todos. ¿Qué preguntas hacen sus vecinos? Nicodemo vino a Cristo con preguntas y quizás sus vecinas no expresan sus preguntas. Como Nicodemo no tenía la oportunidad para expresar su pregunta. Pero todavía tienen preguntas, tienen dudas, tienen necesidades. ¿Cuáles son? Investiguen y comparten con ellos, prediquen el Evangelio, porque aquí es la respuesta, no importa la pregunta. La respuesta está aquí en el Evangelio. Viven como corresponde a su vida nueva. Y viven con esperanza y prediquen.
las buenas nuevas de salvación. Oremos. Gracias, Señor, por la vida nueva, para el nuevo nacimiento. Gracias que tenemos ahora corazones nuevos que pueden responder a ti, que son insensibles a tu voz. Ayúdanos a vivir como sujetos de su reino, y que en todo que hacemos, que hagamos en una manera que tú quieres. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas que compartamos el Evangelio, para que todos puedan saber y conocer a Cristo. En el nombre de Él. Amén.